título del mensaje es El poder de la resurrección. Y Pablo dice en el verso 19 que el corazón de él al orar era que no ignoráramos la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder. Verso 20. Lee conmigo el verso 20. Dice, del poder que él está hablando, ese poder tan extraordinario, ese poder tan grande, dice que es el poder que obró en Cristo, resucitándole de entre los muertos y lo sentó a la diestra en los lugares celestiales. Y lo puso muy por encima de todo principado, toda autoridad, todo poder, todo dominio y todo nombre que se nombra. No solo en este siglo, sino en el siglo venidero. Y dice que sometió, una vez que Jesús tomó posesión, sometió todo bajo sus pies. Y entonces Él se posicionó, verso 22, como cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, el cual es su cuerpo y la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. ¡Wow! En la supereminente grandeza del poder de Dios. La palabra en griego es una palabra que habla de un poder que es exageradamente grande y que no hay forma de hablar de lo grande que es este poder. El poder que resucitó a Jesús de entre los muertos. Y yo quiero hablarte de ese poder esta tarde, que Dios dice que tú no tienes que ignorar. Dice que es el poder que Pablo dice que tú no tienes que ignorar, es el poder grande de Dios que operó en Cristo resucitándole de entre los muertos. Y dice que ese mismo poder opera en ti, opera en mí, en aquellos que hemos creído. Y no solo opera en nosotros, sino que opera a través de nosotros. Y Dios dice que no quieres que ignores ese gran poder. Cuando la Biblia habla de que ese es un poder grande, lo pone como que no hay otro poder más grande. Y menciona que el poder ese es tan grande que no solo Jesús resucitó de entre los muertos, no solo fue levantado de entre los muertos, sino que dice que traspasó los cielos. Y cuando dice de que traspasó los cielos y que fue elevado a lo más alto, está diciendo que Jesús, al momento de que él fue resucitado de entre los muertos, ese poder fue tan grande que no solo Jesús venció el poder de la muerte, venció el poder del infierno, sino que fue posicionado en el lugar más alto, en el tercer cielo, en el lugar del trono de Dios. El ser humano puede jactarse de que puede elevarse más allá de nuestro primer cielo e ir al segundo cielo. Cuando tú lo ves como la Escritura lo presenta, la Biblia habla de que hay 3 cielos. No nos dice que haya más de 3 cielos, nos dice que hay 3 cielos. Cuando habla de 3 cielos, presenta que el primer cielo es la tierra donde vivimos y la atmósfera terrestre. Ese es nuestro primer cielo. Y cuando pasamos de la atmósfera terrestre, entonces estamos en el segundo cielo, que vendría a ser el espacio exterior. Y el ser humano ha logrado salir del primer cielo y ha logrado penetrar en el segundo cielo, pero no ha logrado ir más allá del segundo cielo. Es más, hay tanto por conocer en el segundo cielo. Y la NASA está haciendo experimentos, están tratando de ver si llegan a Marte, están tratando de ver qué tan lejos pueden llegar. Y la ciencia nos permite hoy tener telescopios muy poderosos, donde se puede penetrar y se puede ver, por ejemplo, donde se forman las estrellas, las nebulosas, se pueden ver, están hablando ahora de lo inmenso que puede ser un agujero negro. Dice que un agujero negro se puede tragar en segundos la Tierra. Imagínate lo que es. Y hoy con telescopios pueden examinar los agujeros negros. Hay mucho misterio en eso que no es revelado. Pero cada vez que la ciencia puede tener un lente más poderoso y penetrar más en el segundo cielo, que vendría a ser el espacio exterior más allá de la atmósfera terrestre, se da cuenta que hay tanto por explorar. Pero dice que ese poder es tan grande que no solo Jesús resucitó, venció la muerte, venció al infierno, sino que traspasó nuestro primer cielo, nuestro segundo cielo, lo traspasó en instante y fue y se posicionó en el trono de Dios en el tercer cielo. Amén. Y cuando vemos las Escrituras, todo parece indicar
que Jesús resucita, y una vez que resucita, el domingo por la mañana, ahora vamos a ver esa escritura, Él se le presenta a María de Magdala, o María Magdalena, como dicen algunas versiones, y en ese momento María lo quiere abrazar y Jesús le dice, no, no me toques, porque dice, todavía no he ido al Padre. Entonces, todo parece indicar que Jesús resucita, y después de resucitar, Jesús se le aparece a María Magdalena, a otras mujeres que fueron al sepulcro, y entonces luego viaja como un relámpago al tercer cielo y luego regresa. Porque después de eso Jesús tuvo otras apariciones donde no solo Él permitió que lo abrazaran, que lo tocaran, sino que Él mismo los invitó a que metieran su mano en las heridas en sus manos, que metieran sus manos en la herida en su costado, que tocaran su cuerpo. Y ya no puso esa restricción que puso a María Magdalena, por ejemplo, de que no le pudieran tocar. ¿Por qué? Porque Él ya había ido al tercer cielo. Y luego regresa y se queda aquí por un espacio de 40 días. 40 días Él se le aparece a los suyos y luego otra vez es ascendido al cielo y cruza todo lo que para el hombre es inexplorable, como el segundo cielo, pasa lo que es el firmamento que nosotros conocemos y llega al tercer cielo donde está el trono de Dios. Y ese mismo poder dice que lo sitúa a Jesús, lo sienta en el trono, en posición para reinar. Amén. Así que estamos hablando de un poder muy grande. Diga conmigo, un poder muy grande. Y la Biblia dice que el corazón de Dios es que tú entiendas que tienes ese poder. El corazón de Dios es que tú y yo conozcamos ese poder que resucitó a Jesús de entre los muertos. Y dice que quiere que lo conozcamos porque dice que ese poder está operando en nosotros. Ese es el poder que transforma. Amén. Ese es el poder que nos sana. Ese es el poder que nos libera. Ese es el poder que nos empodera para poder hablar de Cristo Jesús. Es el poder que no solo trae liberación sobre nuestras vidas, sino que es el poder que nos capacita para liberar a otros de las garras del diablo y Satanás. Así que hoy estamos aquí para celebrar la resurrección de Jesús. Que alguien me diga amén. Ahora Pablo dice, quiero que me acompañes por favor al libro de Filipenses capítulo 3, versos 7 al 11. Pablo dice algo que por algún tiempo no lo entendí. Y sé que aún ahora todavía no lo entiendo totalmente. Pablo en Filipenses capítulo 3, verso 7, Pablo dice que él consideraba todo lo que él era, todo lo que él tenía, todo lo que él había logrado y lo que pudiera lograr, él lo consideraba perdido. Y él da la razón por qué. Filipenses capítulo 3, verso 7, él dice que considera todo perdido. En el verso 8, él dice, afirma y dice que él da todas esas cosas como perdida por el incomparable valor de conocer a Jesús, mi Señor. Y dice él, y por el cual lo he perdido todo y a todo lo tengo como estiércol, como basura, como popó, como caca, como le quieras llamar. ¿Sí? ¿Lo estás leyendo? Dice que lo tiene todo como la basura más grande sobre el planeta Tierra. Él dice todo, absolutamente todo. Imagínate eso. Pablo está diciendo, no hay posición en este mundo, no hay dinero en este mundo, no hay popularidad en este mundo, no hay nada en este mundo que pueda a mí llamarme la atención y que pueda ser algo importante para mí. Él dice, todo eso lo tengo como la basura más grande sobre el planeta, lo considero totalmente perdido a fin de ganar a Cristo Jesús. Pero ¿de qué Cristo está hablando él? Esto es lo importante, porque Pablo dice que él tenía todas las cosas por perdidas. Dice que no solo lo que él tenía, sino lo que pudiera llegar a tener. Él todo lo había entregado por amor a Cristo Jesús. Ahora, si lees el verso 9, él dice, encontrarme unido a Él. Esa era la meta, el corazón de Pablo, estar unido a Cristo. No por mi propia justicia que procede de la ley, sino la justicia que se obtiene mediante la fe en Cristo. Ahora, verso 10. Lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo
y experimentar el poder que se manifestó en su resurrección, participando en su sufrimiento, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Así espero alcanzar la resurrección de entre los muertos. Es decir, Pablo estaba consciente que el poder que había resucitado a Jesús de entre los muertos, ese es el poder que Dios quiere que tú y yo conozcamos. El poder del Cristo resucitado. Diga conmigo, el poder del Cristo resucitado. Eso es lo que Pablo quiere que conozcamos. El poder del Cristo resucitado. Yo no sé si tú alguna vez lo has dicho, yo lo dije. Yo dije alguna vez, leyendo las páginas de la Biblia, viendo lo que pasó cuando Jesús empezó a manifestar, viendo cómo Jesús liberaba al endemoniado gadareno, viendo cómo Jesús sanaba a la suegra de Pedro, viendo a Jesús alimentar a las multitudes, viendo a Jesús limpiar leproso, hablando a las multitudes y todo el mundo ahí atento, viendo ese poder el con que Jesús hablaba, el poder que operaba, sanando, restaurando. Viendo todo eso, alguna vez yo dije, oh, wow, cómo me hubiera gustado vivir en esa época. Y yo no sé si tú alguna vez lo dijiste. No sé si alguno de ustedes leyendo las páginas de la Biblia se te cruzó el pensamiento, oh, wow, me hubiera gustado ver esto, vivir esto. Haberlo conocido a Jesús hace más de 2000 años, cuando Él caminó entre nosotros, y haber estado ahí cuando Él hizo eso. Alguna vez dije, wow, me hubiera gustado ser uno de los discípulos de Jesús. Ojalá alguno de los 12, pero si no era uno de los 12, por lo menos uno de sus discípulos. Me hubiera gustado eso. Pero luego entonces lo escucho a Pablo, y Pablo en ningún momento dice, me hubiera gustado conocer a ese Cristo que caminó, a ese Cristo que partió el pan, los peces, y con 5 panes y 2 peces alimentó a multitudes. Y Pablo era contemporáneo de Jesús. Es decir, mientras Jesús caminaba con nosotros hace más de 2000 años, Pablo estaba en alguna parte perdido por ahí. Y por alguna razón Pablo nunca conectó con ese Jesús. Y no tuvo la oportunidad de conocerlo, de verlo, de vivirlo. En ese tiempo, mientras Jesús caminaba en Tierra Santa, Pablo estaba aprendiendo teología a los pies de Gamaliel. Pablo fue un contemporáneo de Jesús. Pero en ningún lado tú lo vas a escuchar a Pablo decir que él quisiera haber conocido a ese Jesús. ¿Sabe por qué? Porque para Pablo era mucho más grandioso conocer al Cristo resucitado. ¿Escuchaste lo que dije? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tú y yo a veces tenemos ese deseo de que, oh, wow, cómo me hubiera gustado estar ahí cuando Jesús hizo todo eso. Pero ¿sabías que el Cristo resucitado es mucho más grande y poderoso que el Cristo que caminó entre nosotros hace más de 2000 años? Porque el Cristo que caminó, ese Cristo, y por favor entienda esto muy bien lo que voy a decir, teológicamente para algunos le puede parecer una aberrancia lo que voy a decir, una herejía, ese Cristo estaba limitado. Y yo sé, que tú estás pensando y dices, bueno, pero si Él es Dios no puede estar limitado. Pero Jesús cuando caminó entre nosotros, no caminó como Dios. Jesús fue 100% Dios, nunca dejó de serlo, no podría dejar de serlo, pero también fue 100% humano. Pero Jesús no vivió entre nosotros como Dios. Eso hubiera sido una falacia. Jesús vivió entre nosotros como el Hijo del Hombre, como el 100% humano. Y Él empezó a cumplir su ministerio, pero lo cumplió como un ser humano. Es por eso que tú no lo vas a ver a Jesús haciendo el milagro que hizo después de la resurrección. Estoy hablando del milagro de traspasar las paredes. No lo ves haciendo ese milagro. ¿Por qué? Porque Jesús tenía un cuerpo de carne y de sangre. Y yo quiero intentar aquí, a ver si hay alguno que tenga mucha fe. Ojalá haya alguien que tenga un don de fe aquí que quiera ayudarme en esta prueba. Me gustaría alguno que tuviera tanta fe y que pudiera decir, yo creo que puedo traspasar las paredes. Inténtalo. Y te vamos a ver cómo rebotas.
¿Por qué? Porque tienes un cuerpo de carne y de sangre. Pero sin embargo, después que Jesús resucitó, Él, estando los discípulos reunidos en un lugar con las puertas y ventanas, todo bien cerrado, Jesús se presentó en medio de ellos. ¿Cómo lo hizo? Porque ahora Él tenía un cuerpo glorificado. Y déjame explicarte algo. A Dios en sí, no lo puedes tocar, no lo puedes ver porque Él es espíritu, no lo puedes tocar. Jesús lo vas a poder ver, lo vas a poder tocar, lo vas a poder abrazar. Amén. Así que el apóstol Pablo, cuando está hablando de ese Jesús, el poder que resucitó a Jesús, él habla y dice que ese poder es tan grande, es tan increíble. Él habla y dice, verso 19, la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros. Dice que esa extraordinaria grandeza del poder es para con nosotros, los que creemos. Dice que ese poder opera en nosotros. Ahora dice verso 20, ese poder obró en Cristo resucitándole de entre los muertos. Número uno, primero, el poder de la resurrección es tan grande que Jesús tuvo que ser suelto del poder de la muerte. Y fue tan grande ese poder que al momento que Jesús resucitó, no solo resucitó Él, resucitaron muchos santos, no nos dice que fueron todos, pero dice que resucitaron muchos santos que habían muerto en la antigüedad y que salieron a vida juntamente con Cristo Jesús. Quiero que veas eso en Mateo capítulo 27, verso 25. Mateo 27, verso 52, es dislexia. Mateo 27, versos 52 y 53. Al momento en que Jesús resucitó, ese poder fue tan grande que no solo Cristo resucitó, sino que también se abrieron los sepulcros y muchos santos que habían muerto en la antigüedad resucitaron. Salieron de sus sepulcros y después de la resurrección de Jesús entraron en la ciudad santa y se le aparecieron a muchos. 1 Corintios capítulo 15 nos habla del orden de la resurrección. Diga conmigo el orden de la resurrección. La Biblia dice, verso 23, 1 Corintios 15, 20, 23, pero cada uno resucita en su orden. Cristo, luego las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Así nos presenta el orden de la resurrección. Nos dice, Cristo fue el primero en resucitar. Y luego son las primicias. ¿Quiénes son las primicias? Ahí los tiene. Les presento las primicias de la resurrección de entre los muertos. Ahí está. Se abrieron los sepulcros y muchos santos que habían muerto resucitaron. El verso 52. Muchos santos que habían muerto resucitado salieron de los sepulcros y después de la resurrección de Jesús entraron en la ciudad santa y se le aparecieron a muchos. Amén. ¿Y por qué esto fue necesario? ¿Esto fue un adorno? No. ¿Por qué fue necesario que esto ocurriera? Porque muchos en Jerusalén, cuando escucharan de que Cristo había resucitado entre los muertos, muchos salían como testigos y decían, nosotros sabemos de eso, porque vimos gente, santos de la antigüedad, que vinieron, se nos presentaron y dijeron que ellos habían sido resucitados juntamente con Cristo Jesús. Diga conmigo, hay testigos de la resurrección de Jesús. Vamos, dígalo de nuevo, hay testigos de la resurrección de Jesús. Ese es el supereminente poder de Dios. Ese es el grandioso poder de Dios. El poder que resucitó a Cristo, tan grande que no solo resucitó a Cristo, sino que resucitó a muchos santos que habían muerto en la antigüedad. Y la Biblia presenta que hay un orden en la resurrección. Ese orden es que primero fue Jesús. Cuando Jesús resucita, instantáneamente, seguidos, segundos después, resucitaron las primicias. Los que dice Mateo capítulo 27, versos 52 y versos 53. Pero después de eso, dice que seguimos nosotros. Diga conmigo, yo sigo en la resurrección. Vamos, dígalo con fe, yo sigo en la resurrección. Porque la muerte no tiene poder sobre nosotros. Que alguien me diga, amén. Ese es el supereminente poder de Dios que operó. No solo resucitó a Cristo, sino que resucitó a muchos santos de la antigüedad que vinieron a ser testigos de la resurrección de Cristo Jesús. Ahora, déjeme detenerme ahí un momento. Yo voy a estar yendo y viniendo sobre lo que pasó
aquella madrugada del domingo, hace más de 2000 años, cuando Cristo Jesús resucitó, primer día de la semana. Jesús resucita. Y después que resucitan juntamente con Cristo muchos santos que habían muerto en la antigüedad. Jesús se le aparece a las mujeres, que fueron las primeras en llegar al sepulcro. Se les aparece a ellas. Y esa fue una reivindicación de Dios sobre las mujeres. Porque en los tiempos bíblicos las mujeres sufrían el machismo y sufrían mucha discriminación, porque se las culpaba como consecuencia de que Eva fue la primera en pecar. Y Dios sabía que las mujeres iban a enfrentar todavía siglos después el rechazo por el machismo y el estigma de haber sido las que primero pecaron y que eso iba a causar que las mujeres siempre tuvieran que luchar con esa discriminación sobre ellas. Sexismo. Dios lo sabía. Y sabía que iba a haber ciertas trabas para que las mujeres también fueran portadoras de las buenas noticias. Así que Dios quiso honrarlas haciendo, primero, número uno, que Jesús naciera de una mujer. ¿Amén? Las mujeres serían las primeras en decir amén a esto, pero parece que no lo están entendiendo. El Salvador nació de una mujer. El diablo se valió de Eva para que ésta pecara, pero Dios dijo, yo me voy a valer de una mujer para que te aplaste la cabeza, serpiente antigua, diablo y Satanás. Y en segundo lugar, Dios dispuso que las primeras que dieran la noticia de la resurrección de Jesús fueran mujeres. Y que a las primeras a quien Jesús se le apareció fueran mujeres. Así que Jesús resucita, se le aparece a las mujeres y después de aparecerse a las mujeres, antes de aparecerse a nadie más, toma las primicias, toma a la muerte derrotada, toma la llave del infierno y de la muerte, que la tiene en su posesión, y traspasa primer cielo, segundo cielo, y llega ante el trono de Dios. Y se presenta, y entra triunfante, con las llaves del infierno y de la muerte en sus manos. Trae a la muerte y trae a demonios que derrotó en el infierno, los trae encadenados detrás de él. Y luego, detrás de eso, vienen las primicias. Los santos que resucitaron de la antigüedad, que habían puesto su fe en Cristo Jesús, aun cuando éste ni había nacido. Y Jesús se presenta delante del trono de Dios, y entonces se le ofrece el trono para que se siente a la diestra de Dios y gobierne hasta que ponga a todos sus enemigos por estrado de sus pies. ¡Wow! Ese fue algo tremendo. Ese es el poder que resucitó a Jesús, el mismo poder que lo posicionó sobre el trono. Ahora, cuando Jesús es posicionado sobre el trono, regresa de vuelta a la tierra. Y ahí es donde se le empieza a aparecer a los suyos por más de 40 días. Te estoy poniendo en orden cómo pasó el suceso de la resurrección de Cristo Jesús. Es por eso que tienen validez la palabra de Cristo cuando Él comisiona a los suyos antes de volver al Padre de nuevo, antes de volver a ascender al cielo. Porque si tú piensas que Jesús ascendió al cielo cuando en Hechos 1, cuando los discípulos lo ven ascender, no, Jesús ya había ascendido al cielo y había regresado a la tierra. Era necesario que Él ascendiera, subiera al cielo primero para luego bajar. ¿Sabes por qué? Porque Él, antes de comisionarnos a predicar el Evangelio, Él tenía que ser posicionado como el máximo soberano en el cielo. Recuerda que Jesús, la Biblia nos dice que Jesús, antes que existiera en el vientre de María, Él ya existía desde la eternidad en el cielo como Dios. Pero Él deja su lugar de Dios y viene, se encarna en el vientre de María y nace como uno de nosotros, como el Hijo del Hombre, de carne y de sangre. Entonces Él ora, cuando todavía está aquí, antes de morir en la cruz de Calvario, Jesús ora y le pide al Padre y le dice, Padre, oro para que volver a tener ese lugar que tenía junto contigo en el cielo antes de que el mundo fuese. Jesús ora por eso. Y Jesús no podía comisionarnos a nosotros e enviarnos con toda la autoridad si Él todavía no tenía toda la autoridad. Es por eso que necesitó ascender al cielo, presentarse con las primicias, presentar las llaves del infierno y de la muerte y mostrar que su sacrificio había hecho efecto, que su muerte en la cruz había sido efectiva y entonces ser posicionado en el trono
para gobernar. Y entonces ahora, cuando Él tiene todo poder y toda gloria, Él dice, necesito descender de nuevo, porque necesito comisionar a los míos. Y ahí viene y reúne a sus discípulos y les dice, escucha esta palabra, Mateo capítulo 28, en la gran comisión. Jesús reúne a los suyos después que resucitó. Diga conmigo, después que resucitó. Vamos, diga de nuevo conmigo, después que resucitó. Él reúne a los suyos, Mateo capítulo 28, y Jesús entonces les dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, y por tanto los envío. ¡Wow! Yo no sé si tú entiendes eso. No sé si, y sé que tal vez lo puedas entender como yo lo entendí alguna vez, pero no como lo entiendo hoy. Porque hoy yo entiendo por qué el diablo tiene que obedecer cuando le hablo en el nombre de Jesús. Hoy yo entiendo el por qué los milagros tienen que ocurrir cuando yo oro por los milagros. Hoy yo entiendo el por qué yo puedo pararme y predicar con autoridad. ¿Sabes por qué? Porque se me ha dado autoridad por aquel que tiene toda la autoridad en el cielo y en la tierra. Pues esto fue muy importante, porque Jesús, antes de resucitar y de ascender al cielo y que se le ofreciera el trono para que Él gobierne hasta poner todos sus enemigos por estrado de sus pies, Jesús no tenía toda la autoridad. Tenía autoridad, pero no tenía toda la autoridad. Pero cuando Él es posicionado en el cielo, Él entonces tiene ahora toda la autoridad. Ahora, quiero que vayas conmigo a Juan capítulo 19 para que veamos algunas cosas que pasaron aquella mañana, aquel fin de semana, y aquella mañana cuando Jesús resucitó. La Escritura dice, Juan capítulo 19, verso 17, que tomaron a Jesús y Él salió cargando su cruz al sitio llamado el lugar de la calavera, que en hebreo es Gólgota. Y ahí lo crucificaron. Con Él, a su lado, 2 ladrones. Verso 19. Pilato también escribió un letrero y lo puso sobre la cabeza de Jesús diciendo, Jesús Nazareno, el rey de los judíos. Verso 20. Entonces muchos judíos leían esta inscripción porque el lugar donde Jesús estaba crucificado quedaba cerca de la ciudad y estaba escrita en hebreo, en latín y en griego. Es por eso que los principales sacerdotes de los judíos decían a Poncio Pilato, no escribas eso, el rey de los judíos, sino que él dijo, yo soy el rey de los judíos. Y entonces Pilato le respondió y le dijo, lo que escrito está, escrito está. Verso 22. Le pese a quien le pese, en otras palabras, le gusta a quien no le guste. Poncio Pilato dijo, Dios lo hizo y no se puede deshacer. Le guste o no le guste, Él es el rey. Que alguien me diga amén. Verso 23. Cuando los soldados vieron a Jesús crucificado, tomaron sus vestidos, lo partieron en 4 partes y se lo repartieron entre ellos. Tomaron también la túnica, que era sin costura, de una sola pieza. Por tanto se dijeron uno a otro, no la rompamos, sino que echemos suerte sobre ella, para ver a quién le pertenece. Y echaron suerte sobre la ropa de Jesús. Verso 25. Por eso los soldados hicieron esto. Y junto a la cruz estaban María, la madre de Jesús según la carne, estaban la hermana de su madre María, la mujer de Cleofas, y estaba María Magdalena. Y cuando Jesús vio a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba allí cerca, dijo a su madre, mujer, aquí está tu hijo. Y después dijo al discípulo, aquí está tu madre. Y después de aquella hora, el discípulo la recibió en su propia casa. Verso 28. Después de esto, sabiendo Jesús que todo ya había sido consumado, para que se cumpliese las escrituras, dijo, tengo sed. Y había allí una vasija llena de vinagre. Colocaron pues una esponja empapada en vinagre en una rama de hisopo y se la acercaron a la boca. Entonces Jesús, cuando hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, e inclinó la cabeza y entregó su espíritu. Verso 31. Los judíos entonces, como era el día de la preparación para la Pascua, a fin de que los cuerpos no se quedaran en la cruz, el día de reposo, porque ese era día de reposo y era muy solemne para ellos, pidieron a Pilato
que se le quebraran las piernas y se lo llevasen. Verso 32. Fueron pues los soldados y quebraron las piernas al primero que estaba a un lado de Jesús y luego al segundo que estaba al otro lado. Pero cuando llegaron a Jesús, como lo vieron que ya estaba muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados lo traspasó el costado con una lanza y al momento salió sangre y agua. Verso 35. Y el que lo ha visto ha dado testimonio, y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice la verdad, para que ustedes también crean. Porque esto sucedió para que se cumpliera las Escrituras. No será quebrado un hueso suyo. Y también otra escritura que dice, miren a aquel que traspasaron. Después de estas cosas, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, aunque en secreto por miedo a los judíos, pidió permiso a Poncio Pilato y llevó el cuerpo de Jesús y lo sepultó. También estaba Nicodemo, el que antes había venido de noche. También vino trayendo una mezcla de mirra y de óleo, como de 33 kilos, y unge el cuerpo de Jesús. Entonces tomaron el cuerpo de Jesús, verso 40, lo envolvieron en un lino fino con las especies aromáticas, como era la costumbre de sepultar entre los judíos. Verso 41, y el lugar donde fue crucificado había un huerto, y en ese huerto un sepulcro, en el cual todavía no habían sepultado a nadie. Por tanto, por causa del día de preparación de los judíos, como el sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús. Deténgase ahí un momento. Todo lo que pasó con Jesús fue extraordinario. Desde el momento en que ordenaron su muerte, todo lo que ocurrió en el transcurso de su sufrimiento en la cruz del Calvario, todo tuvo un sentido, todo tuvo un significado. ¿Por qué le leí toda esta escritura? Porque sé que algunos que están aquí nunca se han tomado el trabajo de leerla totalmente. Y quería que lo leyeras. Yo no te puedo hablar de todos los detalles porque no tengo todo el tiempo para hacerlo. De hecho, en unos minutos más vamos a estar concluyendo. Pero yo sí quiero que notes y que ores a Dios y le digas, Dios, yo quisiera entender todos los misterios que pasaron alrededor de la muerte de Jesús. Porque no fue para nada común la muerte de Jesús. Si su vida fue extraordinaria, su muerte fue mucho más extraordinaria todavía. Y pasaron cosas increíbles. Y todos los sucesos que allí pasaron tienen un significado. Yo quiero solamente decirte 3 cositas importantes que hay aquí. Número 1, la importancia de dar testimonio y cómo Dios usa los testimonios para impactar nuestra fe. Note que Juan dice, él es el que lo vio, pero él prefiere hablar en tercera persona. Juan es el que vio todo esto y el que lo está relatando. Y él dice, el que lo vio y lo está contando es verdadero. Y él dice que él lo vio y él dice que lo cuenta para que podamos creer. Para eso son los testimonios. Pero quiero que notes aquí, primero que nada, cómo Jesús quiso identificarse en todo con una humanidad sufriente como consecuencia del pecado. Yo quiero que sepas que Dios nunca planeó la muerte, Dios nunca planeó el dolor, Dios nunca planeó todas las circunstancias duras y difíciles que nos toca vivir hoy bajo este cielo. La Biblia dice que cuando Dios creó al hombre, Dios muestra su plan y su propósito creando con sus propias manos un huerto, el huerto del Edén, el paraíso, y lo coloca al hombre ahí. Es decir, Génesis capítulo 2, Dios te dice que Dios te creó para vivir en un paraíso. Hello, ¿está aquí conmigo? Yo no sé cuántos de ustedes puedan decir yo estoy viviendo en un paraíso. ¿Verdad? Hay momentos que tenemos de mucho éxtasis, de gozo, de placer, y podemos decir, wow, qué lindo que es la vida. Pero mayormente la vida es dura, es difícil. ¿Sabías qué dice la Escritura? La Escritura dice que si el hombre viviera muchos años sobre la tierra y contara sus días sobre la tierra, seguro que serían más los días que llora que los días que ríe. La vida está asociada a dolor como consecuencia del pecado. Pero yo quiero decirte a ti que Dios no te creó para el dolor. Dios te creó para un paraíso. Pero como consecuencia del pecado, todo se echó a perder. Y hoy tenemos que sufrir dolor. ¿Y sabes qué hace Jesús en la cruz de Calvario? A pesar de todo lo que él estaba sufriendo, a pesar de todo lo que él estaba sufriendo, en un momento él clama porque tiene sed, clama porque tiene sed. Y le ofrecen una esponja
que estaba mojada en hiel y en vinagre. La hiel es muy amarga sobre todo, y si la combinas con vinagre, peor todavía. Y se la ofrecen a Jesús. ¿Y sabes qué hace Jesús? Jesús la toma. ¿Sabe por qué? Porque Él quiere demostrarte a ti y decirte, yo vine para beber el trago amargo por ti, para que tú no tuvieras que beberlo. Yo vine para beber el trago amargo, para que tú no tengas que tomarlo. Y en ese momento la Biblia resalta que María, la madre de Jesús según la carne, no madre de Dios, porque Dios no tiene madre, porque Dios es el primero, es el creador de todo, a Él nadie lo creó. Si Dios tuviera madre, entonces la madre de Dios sería más grande y poderosa que el mismo Dios, porque sería la primera. Pero Dios no tiene madre. Ahora, Jesús sí nació de mujer, Jesús el Hijo del Hombre, el Dios hombre, si tú lo quieres así. Y la ve ahí al pie de la cruz, junto con otras mujeres sufriendo. Y para este tiempo Jesús toma el papel del hijo mayor. El hijo mayor tenía que tomar el papel de cuidar de la madre cuando ya el padre no estaba. No sé si no te has preguntado por qué José aparece en los primeros relatos de los evangelios, en la infancia de Jesús, pero José ya no aparece en la vida adulta de Jesús. ¿Sabes por qué? Porque ya había fallecido. Cuando Jesús comienza su ministerio a la edad de 30 años, José, el tutor legal de Jesús, no su padre, el tutor legal, porque el padre de Jesús es Dios, ya había muerto. Entonces Jesús, como hermano mayor, él tiene la responsabilidad de cuidar a su madre y a sus hermanos. Y cuando ve a su madre llorando ahí abajo, y la ve que ella tiene un sentido de estar desamparada, Jesús aún en su dolor, que está sufriendo el dolor más inexplicable en la cruz de Calvario, pero aún Él tiene un acto de compasión para ella, que es el mismo acto de compasión que tiene para ti y que tiene para mí. Y un acto de dejarnos saber que Él nunca jamás dejará a nadie desamparado. Amén. Y Él le dice, mujer, yo soy el hijo mayor, pero no te voy a dejar desamparada. Y se lo encarga al discípulo amado, le dice, hey, tú, cuídala a ella. Porque Dios no deja a nadie desamparado. Dilo conmigo, Dios no deja a nadie desamparado. Amén. Otro hecho tan increíble ocurre, escucha esto, ocurre cuando hay dos personajes que aparecen aquí. Dos personajes que aparecen. Personajes que se habían escondido toda su vida. Tenían fe en Jesús a escondidas. Pero aparecen en el momento más significativo. Y aquí aparecen Nicodemo, el líder religioso que se escondía por temor, y José de Arimatea. Dos hombres ricos, dos religiosos, hombres de fe, pero que se habían escondido toda su vida por Jesús. Pero en el momento de su muerte, ellos deciden aparecer, parece que pierden el temor y dan la cara. ¿Saben por qué? Porque en la muerte de Jesús ellos probaron que realmente Él era quien decía ser. Y lo toman y lo sepultan a Jesús. En el capítulo 20 de Juan aparece cuando Jesús resucita. El primer día de la semana, dice la Escritura, María de Magdala o María Magdalena va temprano al sepulcro, cuando todavía está oscuro, muy de madrugada, y se da cuenta que la piedra había sido quitada de sepulcro. Y entonces va corriendo y da la noticia a Simón y al otro discípulo que se llama Juan, que viene, el discípulo que Jesús amaba, dice aquí, pero es Juan, el discípulo amado, y estos empiezan a correr hasta el sepulcro. Pero dice que el discípulo a que Jesús amaba corrió más rápido y llegó primero. Los dos corrieron, pero él llegó más rápido, corrió primero, verso 4, se dio prisa. Y cuando llegaron, miraron adentro y vieron que estaban las envolturas puestas allí, pero que no estaba el cuerpo. Entonces entró Simón Pedro al sepulcro y vio las envolturas de lino puestas allí y los sudarios que estaban sobre la cabeza de Jesús, no puesto con la envoltura de lino, sino enrollados en un lugar aparte. Y también entró el otro discípulo que había llegado primero al sepulcro y vio y creyó. ¡Wow! Mira, no puedo llamarte al altar ni invitarte a que experimentes ese poder que resucitó a Jesús de entre los muertos sin contarte estos pequeños detalles, pero que son muy significativos.
Jesús es sepultado en una cueva nueva, en una cueva que nadie antes la había usado. Eso habla del corazón de Dios, de todo lo que Dios toca, todo lo que Dios usa y todo lo que Dios hace es nuevo. Amén. Jesús es sepultado allí, pero cuando llega la mañana del domingo, muy de madrugada, María Magdalena va al sepulcro y cuando llega se da cuenta que la piedra fue removida. Esto de por sí es un milagro, porque la piedra que pusieron en la tumba de Jesús era una piedra muy pesada, y que se suponía que esa cueva estaba sellada por siempre. Eso había sido un pedido de los líderes religiosos. Los líderes religiosos le habían pedido exclusivamente a Poncio Pilato dos cosas. Hay que sellar esa cueva, no sea cosa que vengan los discípulos, se roben su cuerpo y digan que Él resucitó. Porque nosotros escuchamos que Él dijo que iba a resucitar. Le pidió, sellen la cueva. Y segundo pidió, pongan guardias sobre la cueva. Pero cuando la mujer viene, se da cuenta que la piedra fue removida. ¿Sabe qué está diciendo Dios? Al remover la piedra, Dios está diciendo, no hay nada que el hombre pueda hacer que impida lo que Dios está dispuesto a hacerlo. No hay nada, no hay absolutamente nada. Cuando Dios dispone algo, Dios dice, no hay poder que lo pueda impedir. No hay poder sobre la tierra que pueda impedir lo que Dios está dispuesto a hacer. Y la alegría fue tanto de María Magdalena que corrió a dar la noticia. Y esto nos tiene que hablar de la premura que tiene que haber en nuestro corazón a partir de hoy. Yo quiero animarte. Los días que nos quedan por delante son pocos. Ya las señales, la mayoría de las señales están cumplidas. Están habiendo conmoción en todo el mundo. Todas las cosas que están pasando nos están diciendo que Cristo viene pronto, que Cristo regresa pronto, que la ventana de oportunidad para que la gente sea salvo se está acabando. Y nosotros tenemos que tener la premura de María Magdalena de dar la noticia de que Cristo no es un cuento, no es un invento de la religión, no es un mito, que Jesús no es solo un personaje histórico, sino que Jesús es real, que Él murió, resucitó y vive por los siglos de los siglos. Y tenemos que ir y compartir esa noticia, como lo hizo María Magdalena, que corrió y dio la noticia. Y eso hizo que otros vinieran y vean. Yo quiero decirte que cuando tú compartes la noticia hay gente que no te va a creer de primera, pero va a querer venir y ver. Y cuando vengan y vean, el poder de Dios los va a convencer que Jesús es real. Que Jesús es real, que no es un cuento, que no es un invento de la religión. Y entonces vienen Pedro y Juan, y yo no sé si tú te has preguntado por qué está el detalle de que Juan corrió más rápido que Pedro. ¿Sabe a quién representa Juan? Juan, el discípulo amado, es el que se recostaba sobre el pecho de Jesús. ¿Sabe cómo se lo conoce a Juan? Como el discípulo apasionado. Aquel que siempre se destacó por tener un amor apasionado por Jesús. Es por eso que él corrió más rápido que Pedro. No es que Pedro no corrió rápido, porque la Biblia no dice que Pedro no corrió rápido, pero dice que Juan corrió más rápido. Porque la pasión te da premura, la pasión te da energía. Cuando tú amas a Dios con un corazón apasionado, tú siempre vas a querer ser el primero. Tú siempre vas a querer estar ahí primero. Y tú vas a correr para tener ese encuentro personal con Jesús. Vas a correr para estar ahí donde tienes que estar y verlo a Dios hacer lo que Dios tiene que hacer. Y entra, mira al sepulcro y lo ve. Ahora, yo quiero terminar con este detalle. Dice que cuando Pedro entra al sepulcro, verso 6, entra Pedro. Juan entró, se asomó, pero Juan hace como hacemos muchos de nosotros, que a veces damos una mirada muy rápido y no podemos ver y no podemos notar ciertas cosas. Pero cuando Pedro entró, Pedro notó cosas que Juan no los había notado. Y esto nos habla de lo importante que es de tener una mirada más profunda sobre las cosas de Dios. De no quedarnos con lo que nos enseñó la religión. De no quedarnos con lo que nos dicen en los libros. Hay gente que se queda con que, es que esto me enseñaron a mí de chiquito. Pero hay muchas cosas que no las vas a notar si no miras detenidamente dentro de la tumba vacía. Pedro notó y se dio cuenta que la envoltura donde estaba Jesús
no estaba ahí simplemente. Yo quiero que te imagines esto. Imagínate a Jesús resucitando. Si a Jesús lo hubieran sacado literalmente, hubieran quedado todo el vendaje que le habían puesto, hubiera quedado ahí desprolijo, amontonado, o no sé, hubiera quedado de una manera donde se nota que no hubo ese cuidado. Pero Dios nos muestra siempre que el Dios es un Dios de orden. Amén. Que el génesis de la vida es orden. Y nos muestra que Él siempre hace todo con propósito. Diga conmigo, Dios hace todo con un propósito. Pedro notó un detalle y que muy pocos lectores de la Biblia, incluso yo sé que muchos de ustedes van a sorprender con esto. Muy pocos lectores, incluso la Biblia hasta el día de hoy, lo pueden notar. Pedro notó que el envoltorio del cuerpo de Jesús estaba enrollado y estaba puesto en un lugar, pero dice que había un rollo que estaba puesto a la cabecera y no estaba puesto junto con los otros sudarios, estaba puesto de una manera que estaba enrollado de una manera muy particular. ¿Sabe de qué está hablando la Escritura? Cuando los judíos se sentaban a cenar, comían. Un judío por educación, si no le gustaba la comida, se la comía igual y nunca iba a decir con palabras que no le gustaba la comida. Pero ¿sabe qué hacía un judío por tradición? Doblaba la servilleta de una manera y la ponía donde ya le estaba diciendo al comensal, de la manera de doblar la servilleta y ponerla ahí, le estaba diciendo, nunca más voy a comer de esta comida. Es la última vez que yo pruebo de esta comida. Voy a decirlo de vuelta. Esa es una tradición que todavía en muchos lugares, en Oriente y en Medio Oriente, todavía la conservan. En Medio Oriente, perdón, todavía la conservan. Cenas, y si un judío comía y no le gustaba la comida, ¿sabe lo que hacía él? Tomaba la servilleta, la doblaba de una manera y la ponía, y cuando el comensal, el que había cocinado o el de la casa veía la servilleta, sabía, y este no me lo dijo con palabra, pero está diciendo que esa comida no la come nunca más. Cuando Pedro entra, y note el detalle, no sé si puedan poner ese versículo ahí está. Dice que la envoltura de lino estaba enrollado en un lugar aparte. Y si sigue leyendo, dice el sudario que había estado sobre la cabecera de Jesús no fue puesto con la envoltura de lino, sino enrollado en un lugar aparte. Lo que Jesús estaba haciendo era dando un mensaje profético. Jesús envuelve su venda prolijamente, se toma su tiempo, resucitó, está ahí Jesús en la cueva, la piedra fue removida, envuelve, la pone allí y cuando entran, la miran, dicen, de esta comida yo jamás voy a volver a comer. Morí una vez y por todas y para siempre y nunca más voy a probar la muerte, porque resucité, vencí, triunfé. Por eso yo quiero invitarte a que tengas una mirada más profunda, que mires detalles, como Pedro que entró y miró y pudo notar detalles que el discípulo que entró y miró y salió rápido no lo pudo notar. Detalles allí, detalles donde Dios te ministra, detalles donde Dios quiere enseñarte algo. Ponte de pie este domingo de resurrección.